Te invito a que vayas a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Este salmo es un salmo muy conocido. De hecho, podríamos decir que es el salmo más conocido de todos, el más recitado, el que tanto conversos como inconversos conocen o están familiarizados con. Y la verdad que lo hemos escuchado incluso aquí mismo en la iglesia, ya lo hemos compartido a lo largo de los años y tal vez es muy familiar para ti este salmo. Y lo que tienes que saber de los salmos es que en ellos se expresan toda gama de emociones. A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos echado un clavado en el libro de los salmos? ¿Cuántos tenemos un salmo con el que nos identificamos? ¿Cierto? Pues yo creo que el Salmo 23 es uno de ellos. El Salmo 23, así como muchos otros salmos, expresan emociones, expresan la condición del corazón del hombre, y precisamente por eso es que es tan rápido, tan factible, tan sencillo poder identificarnos con ellos. ¿Por qué? Porque hablan acerca del corazón del hombre, de las emociones que muchas veces nos rodean. Y la verdad que aunque sean cantos o himnos que se escribieron hace más de 3000 años, la razón por la cual nos identificamos es porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Le siguen aquejando las mismas cosas. Nos seguimos sintiendo apesadumbrados, entristecidos, seguimos pasando por estrés, seguimos pasando por angustia, y son las mismas cosas que nos aquejan. Un salmo simplemente es un himno con instrumento de cuerdas. Eso es lo que significa salmo en la Biblia. Es un himno cantado con instrumentos de cuerda. Y en la antigüedad eran parte de la vida religiosa de la nación y de la adoración pública. Era la manera en que el pueblo se acercaba a Dios. Ahora, todo salmo se centra en la persona y carácter de Dios. Los salmos muestran la relación de Dios y su pueblo. Muestran esa relación que hay entre Dios y su pueblo. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros, y la mayoría de los, bueno, por así decirlo, el 50% de los himnos que encontramos en el libro de los Salmos están atribuidos a David. 73 salmos están atribuidos a él, incluyendo este Salmo 23. La verdad que hoy quiero que leamos todos este salmo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben este salmo de memoria? ¿Cuántos se lo saben? ¿Muchos? ¿Me puedes ayudar a leerlo? ¿Sí? ¿Lo podemos leer todos? Los que no se lo saben de memoria, por favor sigan la pantalla o sigue tu Biblia. Vamos a leer Reina Valera 1960. Si no traes esa traducción, puedes seguir la pantalla. Pero ayúdame a leer. Es un salmo muy pequeño, 6 versículos, pero todos lo vamos a leer. ¿Les parece? ¿Me ayudas? ¿Sí me ayudas con esto? Ok, vamos a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos a ir continuo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de aguas, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día por cada una de las familias que estamos aquí. Señor, te pido que podamos escuchar tu voz como ese pastor que guía a sus ovejas, como ese pastor que protege a sus ovejas. Padre, te pido que nuestra relación contigo pueda ser
cada día, Señor, más profunda en intimidad, Señor, en conocer tu carácter, en lo que tú demandas, al poder, Señor, ser sensibilizados cada día en conocer más tu voz. Padre, hay una necesidad de nosotros, de que tú, Señor, nos pastorees. Hay un deseo y un anhelo de que tú nos guíes en el día a día. Señor, te necesitamos. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, sé tú nuestro pastor. Guíanos, Señor, por sendas de justicia. Padre, confórtanos. Padre, alimentanos. Padre, ayúdanos a quitar todo temor de nuestras vidas, aunque atravesemos valle de sombra de muerte. Ayúdanos a caminar en paz, sin temor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tu vara y tu callado, Señor, nos sostienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el salmista compara metafóricamente nuestra relación con el Señor como es la relación de un pastor y su ¿qué? Sus ovejas. Ahora, este primer verso que vemos aquí, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se trata de que David escogió unas palabras para que sonara bonito. Esto va mucho más allá de una composición poética. ¿Sabes por qué tiene peso esta palabra o este salmo que vemos en la autoría de David? ¿Sabes por qué? Porque David era un pastor. David conocía el oficio de pastor. A él se le entregó esa responsabilidad en la casa de su padre. Él entendía perfectamente lo que es pastorear las ovejas. David sabía la relación que existía entre el pastor y las ovejas. Por lo tanto, tiene mucho peso cuando David usa estas palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él entendía la relación entre el pastor y las ovejas, pero lo interesante es que David no está recitando o escribiendo este salmo bajo inspiración del Espíritu Santo, bajo la postura o la perspectiva del pastor. Lo hace desde la perspectiva de la oveja. David entendía y comprendía a plenitud lo que era guiar a las ovejas, lo que era estar tiempo con ellas, fuera de casa, noches enteras, en lugares desiertos, en lugares aislados, en los montes, en los lugares donde él los tenía que proteger. Él sabía lo que necesitaba una oveja, entendía perfectamente la naturaleza de estos animalitos. Y en lugar de ponerse en la postura de pastor, se pone en la postura de oveja y se comparaba como una oveja y decía: yo ocupo un pastor y ese pastor es mi Dios, porque yo soy muchas veces como esta oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía el entendimiento claro de lo que era pasar tanto tiempo con las ovejas y las ovejas con su pastor, que sabía que las ovejas conocían su voz. Sus ovejas podían seguirle a él cuando él les guiara y les llevara sobre esos lugares a pastar. Sabía David que sus ovejas entendían y le escuchaban. Sabía que escuchaban su voz y le seguían. Esto es algo totalmente real. En el Medio Oriente, tú puedes ir a lugares, lo puedes ver en documentales, claro, pero tú puedes ver cómo en el Medio Oriente, en los abrevaderos, pueden juntarse varios rebaños y con diferentes pastores, y cuando ya es tiempo de que ese pastor se lleve a sus ovejas a pastar a otro lugar, sabes que lo único que ocupa es hablar. Lo único que ocupa es cantar. Lo único que ocupa es empezar a llamar a sus ovejas con rebaño completo, y todas las ovejas empiezan a separar de los otros rebaños. Y es increíble cómo es que las ovejas pasan tanto tiempo con su pastor que aprenden a escuchar su voz. Así era David. Señor, yo quiero pasar tanto tiempo contigo que yo quiero aprender a saber cuál es el tono de tu voz. David entendía a plenitud la conexión y cercanía especial que había entre él y sus ovejas. Y por eso
David, al escribir este salmo, está haciendo alusión a lo que hace nuestro Dios en favor de nosotros, al poder guiarnos, al poder alimentarnos, al poder protegernos. La Biblia, en el libro de Juan, capítulo 10, identifica a Jesús como ese buen pastor. No un pastor tradicional, el buen pastor. Y ese buen pastor va más allá de lo que un pastor ordinario hace. Este pastor es un pastor que protege a sus ovejas con su vida misma. Es un pastor que realmente entrega su vida a favor de sus ovejas. El libro de Juan, capítulo 10, verso 11, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ha dado su vida en la cruz por ti y por mí. David se tuvo que enfrentar a muchos peligros por defender a sus ovejas. Se tuvo que enfrentar a un león, se tuvo que enfrentar a un oso, se tuvo que enfrentar a coyotes en la noche, se tuvo que enfrentar a otros animales feroces para poder defender a su rebaño. Jesús entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Y ese buen pastor del que nos habla la palabra y del cual tú y yo somos llamados a conocer, porque la palabra dice que nosotros somos sus ovejas. Este pastor es aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz. Él es el buen pastor. Dice el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces a tu pastor? ¿Sabes? La vida cristiana es esta relación tan preciosa que se da así como el pastor con sus ovejas. La vida cristiana es esa, una relación tan íntima, tan cercana, en donde el Señor te conoce, sabe quién eres, te identifica claramente, sabe de lo que padeces, sabes de qué pie cojeas, sabes qué manchas traes en tu lana, sabes qué tipo de personalidad tienes, pero también la oveja conoce a su pastor. Pero este pastor, el buen pastor, Jesucristo, te habla todos los días y quiere que le conozcas cada día más y más, que te familiarices tanto con su voz, de tal manera que tú puedas ser pastoreado por él todos los días de tu vida. Y el verso 14 dice que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Jesús quiere que tú y yo le sigamos. Jesús es el buen pastor que ha entregado su vida por ti y por mí. Él es el buen pastor que está ministrando a nuestros corazones cada día. Dice Isaías capítulo 40 verso 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el corazón de Jesús, aquel que va guiando, aquel que va enseñando, aquel que es cálido, aquel que es todo un pastor que entiende la situación de cada una de sus ovejas. Nada me faltará, nada me faltará. En esta condición de que Dios es nuestro pastor y que Él entregó su vida por nosotros, nos trae paz, nos trae confianza y nos sacude en este tiempo, iglesia. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidad, tiempos que nunca antes habíamos vivido, ¿cierto? Lo decía hace 8 días, es muy extraño tener una representación de la iglesia aquí en este lugar, en este auditorio, pero también saber que del otro lado del monitor existe otra parte de la iglesia. Y así como esta iglesia, muchas otras iglesias en la ciudad lo están haciendo así. Pero sabes, el Señor nos sigue pastoreando, ¿cierto? El Señor sigue estando en medio de su iglesia, porque el Señor ha comprado su iglesia, el Señor se ha dado a favor de su iglesia.
Y tenemos que tener esa confianza de que si el Señor entregó su vida en favor nuestro, nada nos va a faltar. Él cuando nos pastorea entiende perfectamente todas nuestras necesidades. Sabe que ocupamos alimento, sabe que ocupamos descanso, sabe que somos temerosos, sabe que tenemos una personalidad diferente cada uno, y en base a eso va caminando con nosotros todos los días. ¿Estás aquí? Iglesia, recuérdate el día de hoy. No importa lo que estés viviendo, tienes un pastor. Jesús es nuestro pastor. Por lo tanto, nada nos faltará. ¿Puedes decir conmigo: Jesús es mi pastor? Nada me faltará. Que sea algo que se nos grabe en nuestro corazón. Si Él murió en la cruz por perdón de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice la palabra. Porque nosotros muchas veces, y esto es el corazón del hombre, esta es la humanidad del hombre, esta es la parte donde nosotros batallamos mucho. Y es difícil, pero más sin embargo así somos. Quizás somos como ovejas. Las ovejas quizás no tienen mucha inteligencia y son muy temerosas. Y sabes, el miedo te paraliza, pero muchas veces nosotros somos como las ovejas. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabemos que Dios nos salvó, que Dios nos compró con su sangre, que Dios nos lavó de toda nuestra maldad. Sabemos que le pertenecemos, sabemos que somos parte de su rebaño, pero aún así, en ocasiones nos sentimos desprotegidos. Aún así nos sentimos sin rumbo, aún así nos sentimos sin dirección, aún así pensamos que muchas cosas negativas van a llegar a nuestra vida. Y te tienes que recordar, como cristianos, como hijos de Dios, ¿sabes qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay necesidad de que creemos esa disciplina de tomar control de nuestros pensamientos. Nada nos faltará. La oveja es un animal indefenso que no puede valerse por sí mismo. Necesita que se le provea todo, que se le lleve a lugares donde pueda alimentarse correctamente, donde pueda ser cuidada de los depredadores y que no haya ningún peligro que le aceche, porque precisamente la oveja es indefensa. Pero tenemos que recordarnos, Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Tenemos que tener esta convicción, iglesia. Dios es nuestro pastor y Él tiene cuidado de nosotros. Quizás no van a venir las cosas como tú quieres que vengan. Tal vez no vas a recibir las cosas en el momento en que tú lo quieras, o las cosas que tú deseas. El Señor tiene lo mejor para ti. Él sabe lo que necesitas, Él sabe cuáles son tus necesidades, y tienes que descansar en eso. Yo tengo que descansar en eso. De hecho, este salmo me habla a mí del hecho de tener paz en Él, de confortarme en Él, de descansar en Él, de saber que Él me guía, que Él me cuida, que Él me alimenta en el momento y en el tiempo oportuno. Dios no llega tarde. Dios siempre está dirigiendo las cosas de la manera correcta. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo es quien suple toda nuestra necesidad. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Verso 2 del capítulo 23 de Salmos: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra pastorear aquí es conducir, proteger, sustentar, encaminar, guiar, llevar. Él es quien nos conduce por todos los caminos en nuestra vida. No tengas temor al momento de estar atravesando situaciones en tu trabajo, en tu familia, en medio de tu matrimonio, incluso en medio de la misma iglesia. Ten la seguridad de que el Señor te está guiando a delicados pastos. Dios ha provisto pastos verdes en este libro que se llama la Biblia, en su palabra.
Si tú estás aquí y no tienes una relación con Cristo, hoy es el día en que puedes empezar una relación con Él. Y la manera en que Él te alimentará será a través de su palabra. Estos son los pastos verdes a los cuales tú y yo debemos de ir todos los días. El Señor ha provisto su palabra para que tú y yo seamos alimentados, seamos nutridos con su voluntad, para que podamos aprender a escuchar su voz. Hemos estado haciendo mucho hincapié a esto, de que podamos ir a tiempos de palabra, a tiempos de oración, donde nuestra relación con nuestro pastor sea profundizada. ¿Cuántos están aquí? ¿Te ha estado hablando Dios en esta parte de tu vida? De profundizar en nuestra relación con nuestro pastor. Las ovejas tienen que salir a caminar desde muy temprano hasta más o menos el mediodía, y después tienen que descansar unas horas. Dios en su carácter nos alimenta, pero también nos da de su palabra. La palabra misma se identifica a sí mismo como ese alimento que tú y yo necesitamos. Mateo 4:4 dice: escrito está. Palabras de Jesús respondiendo ante la tentación de Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es necesario el descanso físico, iglesia? Sí. ¿Es necesario que tomes tu descanso de 8 horas al dormir? ¿Puedes descansar de la jornada semanal? ¿Puedes tomar vacaciones? Claro que sí, eso es bueno, es necesario. Pero sabes, cuando la palabra nos dice que Él nos alimenta y que realmente nos lleva junto a aguas de reposo, donde somos descansados en Él, se refiere a este efecto que produce la palabra en nuestras vidas. Cuando tú realmente vas a su palabra y te nutres de ella, en tu corazón hay un descanso que no vas a poder conseguir con una tarde en Camécuaro, con una semana en la playa, con una buena comida con tus familiares. Es un descanso que nuestra alma necesita y el Señor lo sabe. Por eso es necesario que cuando vengamos a estos pastos verdes podamos sentir cómo es que el Señor realmente trae un reposo, cómo el Señor nos pastorea y nos lleva a estas aguas que realmente nos sacia. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de que nuestras almas sean nutridas con su palabra, para que podamos estar tranquilos viviendo todo esto que estamos viviendo? El Señor trae esa paz que no la vamos a poder encontrar con una serie de Netflix. El Señor trae esa paz que no va a venir a través de la mejor película que puedas ver. Es una satisfacción muy diferente. Nosotros como ovejas del Señor necesitamos y estamos diseñados precisamente para poder ser nutridos con su palabra, y solamente allí habrá paz y descanso. ¿Estás aquí? Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, ¿estás cansado? ¿Estás abrumado? ¿Estás en la palabra? ¿Estás en la iglesia, pero más sin embargo sigues sintiendo tu corazón cargado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que no estamos dejándonos pastorear por Dios como Él quiere? ¿Será que no estamos yendo a la palabra como Él demanda? De tal manera que esta palabra cobre vida en nosotros. El libro de Salmos 4:8 habla acerca de este efecto cuando venimos a la palabra de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La oveja tiene que tomar agua. Y esta es la parte interesante de la vida de las ovejas. Si la oveja llega a una fuente de aguas o a un río, y esta fuente de aguas es muy fuerte, es tan temerosa la oveja que no se acerca. Por eso es que el pastor constantemente está buscando esos abrevaderos calmados, esos abrevaderos tranquilos, para que la oveja pueda saciarse y pueda hacerlo sin estrés. Qué interesante la naturaleza de las ovejas. Pero así es nuestro Dios. Busca esos arroyos tranquilos en su presencia. El Señor te da ese lugar
El miércoles hablábamos de esa cámara, de ese aposento, de ese lugar secreto, donde el Señor te va a ministrar, te va a dar esas aguas de reposo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas no tienen sentido de ubicación. Las ovejas no saben dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oriente y el occidente. Es muy fácil que se extravíen. Y bueno, pues ellas siempre necesitan estar siendo guiadas para no desviarse. Así como las ovejas son guiadas, nosotros necesitamos su palabra para ser guiados constantemente. Nosotros necesitamos ser guiados constantemente. ¿Sabes que los pastores cuando van en lugares abiertos, en campos abiertos, muchas veces estos campos o estos lugares cerca de la ciudad están rodeados de sembradíos, de cebada, de trigo? Y este buen pastor enseña a sus ovejas de tal manera que caminen por ese sendero y que no invadan, que no llegue ese instinto de animal de querer comer un fruto que no les pertenece, de no poder entrar a la cosecha y arruinar el daño de alguien más. ¿Sabías tú que la relación del pastor con sus ovejas se desarrolla tanto que cuando el pastor les guía por ese sendero estrecho, cientos de ovejas, decenas de ovejas, y estas no entran a esos sembradíos? ¿Sabes por qué? Porque este pastor les ha guiado correctamente. Este pastor les ha dirigido de tal manera que la oveja sabe que no puede desviarse del camino. La oveja sabe que no puede entrar a ese lugar. Se ve bonito, se ve apetitoso, es lo que quisiera comer. Pero lo que te quiero decir con esta iglesia es que nuestro buen pastor trata tanto con nuestro corazón, nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, de tal manera que nos vamos siempre por el sendero. Es lo que el Señor desea, es lo que el Señor quiere. Y Él trata con nuestro corazón de esta manera, porque Él nos lleva por sendas de justicia, por amor a su nombre. Oh, que el Señor me enseñe a mí como oveja a siempre caminar por el sendero, a no desviarme ni a izquierda ni a derecha, porque el Señor me guía por sendas de justicia. Verso 4. Y este es el verso que todo el Salmo se usa en velorios, en momentos difíciles de adversidad, pero sobre todo este verso 4 es el que se aplica cuando tenemos pérdida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes cuál es la mejor defensa que tiene una oveja cuando se siente atemorizada? ¿Sabes cuál es la mejor defensa que tiene? Mantenerse cerca de su pastor. ¿Sabes cuál es la mejor defensa tuya y mía? Mantenernos cerca de Jesús. ¿Sabes cuál es lo mejor que podemos hacer? Mantenernos en el rebaño y cerca de nuestro pastor. Esta palabra aquí en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El pastor muchas veces tiene que viajar muy lejos de casa para poder llevar a su rebaño a siempre estar alimentándolo correctamente. Y muchas veces tiene que atravesar valles. Pero lo curioso de estos valles que él tiene que atravesar es que muchas veces estos valles están rodeados de picos altos o de montañas. Y muchas veces estas montañas, aunque no sea de noche, pero más sin embargo, como son altos, el sol quizás no entra directamente a ese valle, y la oveja siente que es de noche y se siente temerosa. Por eso es que cuando atraviesa ese valle tiene que ir cerca de su pastor. Muchas veces nosotros nos podemos confundir en nuestra vida y pensar que el Señor nos suelta, que el Señor nos abandona. Pero sabes, el Señor siempre está con nosotros. Acércate a Él y Él traerá esa paz, el poder
palpar, experimentar que su vara y su cayado nos están dando dirección, es algo que tenemos que afirmar en nuestro corazón. Dice Hebreos capítulo 13, verso 5 al 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Juan capítulo 14, verso 27 también dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, yo no quiero minimizar el dolor de nadie. Yo no quiero minimizar el problema de nadie. Estamos conscientes del dolor que puede provocar en ti la pérdida de un ser querido, el estar enfermo, el estar en escasez, el estar en problemas, lo entendemos. Pero ahí es precisamente cuando atravesamos estos tiempos difíciles donde el Señor dice: mi vara y mi cayado te levantan, mi vara y mi cayado te infunden aliento. El Señor está para poder levantarnos, para poder confortarnos en estos tiempos. Isaías capítulo 43, verso 1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la antigüedad, invitar a alguien a casa y ponerle mesa delante de Dios era transmitir el mensaje: estás bajo mi cuidado, estás bajo mi provisión, no te preocupes. Y también la expresión unges mi cabeza con aceite era una señal de hospitalidad que se daba. Pero hablando del mundo de las ovejas y el pastor, cuando un pastor veía a una oveja lastimada, que se había caído, se había raspado, ¿sabes qué ponía sobre su herida? ¿Sabes qué ponía? ¿O qué le aplicaba? Aceite. Aceite. Iglesia, el Señor nos guía, nos pastorea, nos conforta cuando andamos en valle de sombra de muerte, pero también nos da de su Espíritu Santo cuando nosotros nos lastimamos, cuando nosotros caemos. Él nos levanta y nos unge con aceite. El pastor que tú y yo tenemos es un pastor que aun cuando nosotros nos lastimamos, Él nos cuida y nos ayuda a poder, a través de su Espíritu Santo, ser llevados en una santidad mucho mayor, porque el Espíritu Santo nos revela ese pecado, nos revela esa maldad en nuestras vidas. Y es como si el Señor pusiera un aceite sobre la herida. Es como si el Señor nos sanara de una manera que nos muestra nuestra realidad, nos muestra ese pecado que hemos cometido para que nos podamos arrepentir, pero también nos da la esperanza de que con Él vamos a estar mejor. Y Él nos va a cuidar, y Él nos va a guiar, y Él nos va a estar cuidando siempre. Y por eso es que podemos tener la confianza de que su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dice el verso 6 para concluir, no sé si pueda pasar la alabanza: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista entendía de alguna forma qué era lo que venía por delante, qué era lo que venía después de su vida terrenal. El salmista podía entender que su eternidad estaba con su pastor. Él tenía esa seguridad y esa convicción de lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque ese buen pastor que le amaba hasta la muerte
le había reservado una eternidad para él. Dice otra vez el libro de Juan, y con esto quiero cerrar, iglesia. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, verso 27, y vamos a agregar el verso 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa promesa. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos creen que ese pastor que ha dado su vida por nosotros, al cual conocemos su voz, no permitirá que nada nos separe de Él? Y Él nos ha dado vida eterna, y podemos tener esa confianza el día de hoy. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú te consideras lavado con la sangre de Jesús, te consideras una oveja genuina del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza. Pero si tú no caminas con Jesús, y tú que me estás escuchando en casa, si tú no caminas con Jesús, también hay esperanza para ti el día de hoy. Hoy puedes venir a los pies de Jesús. Si tú no escuchas su voz, si no sabes quién es este pastor del que te estoy hablando, este pastor amoroso, este pastor que alimenta, este pastor que cuida, hoy lo puedes conocer y empezar una relación profunda con Él. Hoy puedes venir a Jesús. Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la convicción que tenemos, que nuestro pastor Jesucristo nos ha prometido vida eterna con Él en los cielos. Que no se nos olvide esto, iglesia. Que no se nos olvide esto, de que hay una esperanza reservada para nosotros en los cielos. Esta esperanza viva que habla el apóstol Pedro, esta esperanza que nos ayuda a permanecer y a atravesar la tribulación, esta esperanza que nos ayuda a poder vernos, poner nuestra mirada en los cielos y poder esperarlo a Él como lo que más anhelamos, como lo que más esperamos. Ese buen pastor, al fin encontrarnos con Él cara a cara. Ahora le podemos experimentar a través de su Espíritu, pero le veremos cara a cara. Jesús es el buen pastor. ¿Cómo puedes hacer esto? Aquí mismo en Juan capítulo 7, verso 37 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Habrá alguna persona aquí que tenga sed? La invitación es de parte del pastor: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ven a Jesús. Y dice la palabra que de nuestro corazón, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Un acto de fe para creer que Él es el buen pastor, que ha dado su vida a favor de sus ovejas.